Hola, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora vayan a ver esto. Estamos grabando esta ayudantía debido a que ayer tuvo un problema técnico y no pudimos hacerla con normalidad. Así es que la vamos a dejar grabadita ahora para que la puedan ver antes de la prueba del viernes. ¿Ya? Eso. Vamos a comenzar entonces. Eh, Primero quería hacer una introducción sobre lo que va a ser la prueba, ¿ya? El caso número uno va a ser el día viernes, ¿cierto? 28 de abril, en clases, en el segundo bloque específicamente. Se va a desarrollar en clases, como dije, va a ser en parejas. La fecha de entrega oficial va a ser el domingo 30 de abril a las 23:59. Ojo con las conversiones de unidades cuando vayan leyendo el caso, ¿ya? Por otro lado, también aquí les puse énfasis en el cálculo de BAC y CAE con fórmulas de Excel. Tienen que calcular el BAC y CAE con las fórmulas de Excel que se van a presentar en este caso. Y bueno, aquí hablar un poco de Solver, que es con restricciones de costos variables, ¿cierto? Que lo vamos a revisar en esta ayudantía. Listo. Entonces, primero, antes de meternos de lleno a los cálculos y a lo que tenemos que saber para el caso, tenemos que saber un poco de teoría, ¿cierto? ¿Qué sería el valor actual de costos? ¿Ya? El valor actual de costos se utiliza cuando se identifican beneficios difíciles de medir y valorar, pero se reconoce que son deseables. Los beneficios de dos alternativas son idénticos y en ambos casos se busca la alternativa de mínimo costo. Es decir, siempre vamos a estar buscando el mínimo costo para tomar una decisión de inversión, por ejemplo, en un activo fijo de nuestra empresa, por ejemplo, de nuestros proyectos que estamos evaluando durante el semestre, como por ejemplo, ¿ya? De este término, de este BAC, tenemos que saber esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula nos dice que nosotros lo que hacemos es la sumatoria de los costos totales traídos a valor presente, ¿cierto? Tenemos una tasa de descuento aquí, que sería R, y un elevado a T, que sería el número de periodos eh, que tiene nuestro proyecto, ¿ya? O nuestra inversión en el fondo, ¿ya? Y por otra parte, tenemos que sumarle la inversión inicial, ¿ya? Una vez nosotros tengamos esta sumatoria de costos totales al final del periodo, te traídos al valor presente y le sumamos la inversión inicial, tenemos el indicador BAC, ¿ya? Esta parte de acá dice cuando se relaciona el BAC con alguna variable de producción del proyecto, se convierte en un indicador del tipo costo-eficiencia. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, dice abajo, costo total de toneladas a disponer a un relleno sanitario. Entonces, ¿cómo tendríamos que calcularlo? Simplemente sacando el BAC del relleno sanitario, dividido en las toneladas a disponer. Es decir, yo tengo un costo, ¿cierto? Dependiendo de ese costo, voy a tener cierto nivel de eficiencia, ¿ya? Ahora, nos vamos al segundo término, que sería costo anual equivalente, ¿ya? Dice, su uso reside en que existen tipologías de proyectos que poseen beneficios que no son posibles de valorar, tal es el caso de salud y educación, entre otros, ¿ya? Aquí principalmente lo importante es la fórmula, en donde aquí podemos ver que está integrado el BAC dentro de la fórmula y que a su vez está multiplicado por toda esta expresión, donde R sigue siendo la tasa de descuento y N sería el número de periodos, ¿ya? Lo más importante saber acá es la fórmula, cómo está estructurada la fórmula, qué factores son los que incluye la fórmula. Si no tenemos el BAC, no podemos calcular el CAE. Entonces, es muy importante primero siempre tomar este orden, calculo el BAC y luego el CAE, y luego tomo la decisión de inversión. ¿Ya? Acá en la segunda info tenemos al BAC y al CAE como indicadores de costo-eficiencia, que era lo que se nombraba en la hoja anterior. Ya dice, los indicadores utilizados bajo un enfoque de costo-eficiencia resumen todos los costos del proyecto, tanto de inversión como de operación, mantención y conservación. Dice, el valor actual de costos permite comparar alternativas de igual vida útil. Ojo con esa información. Se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. La misma fórmula que habíamos mostrado anteriormente, ¿cierto? Y acá en el CAE tenemos exactamente lo mismo que ya habíamos mostrado en la información anterior. Acá hay una información importante, dice, nótese que en este caso T parte desde cero, en el caso de acá.
Por ejemplo, aquí dice, una forma más general de presentar la fórmula del BAC y que permitiría considerar inversiones por más de un periodo es el siguiente. La diferencia de esta fórmula con esta fórmula es que aquí yo parto la sumatoria desde el periodo T0, en cambio aquí yo la parto desde el T1, porque se asume que la inversión inicial se va a realizar en el año 0 y el proyecto va a comenzar a operar a partir del año 1. En cambio acá, como que no integro esta inversión inicial, sino que comienzo las operaciones a partir del T0, ¿ya? Dice, nótese que en este caso T0 parte del T0, por lo tanto, C sub 0 equivale a la inversión inicial si hay inversiones por más de un periodo. Por ejemplo, por 3 años. C sub 0, C sub 1 y C sub 2 incluirían los flujos correspondientes a la inversión. Es por eso que no está incluido en la fórmula el I sub 0, ¿ya? Como aparte, como un factor aparte. Dice, el criterio de decisión al utilizar el BAC es el siguiente. La alternativa de solución evaluada que presente el menor valor actual de costos siempre va a ser la más conveniente desde el punto de vista técnico-económico. Entonces siempre nos vamos a quedar con la opción que tenga el costo mínimo en términos de BAC, ¿ya? Luego, nos vamos a la tercera parte, que sería de conversión de unidades, ¿cierto? Acá lo que les presento es que en el futuro, ¿cierto? Cuando nosotros comencemos a trabajar, podemos trabajar en diversas empresas que se dediquen a las operaciones y dentro de sus operaciones probablemente haya que tener estos conocimientos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la industria del cobre, en la industria del litio, en la industria más científica, tecnológica, se utilizan las conversiones de unidades y normalmente se rigen por el Sistema Internacional de Unidades de Medida, ¿cierto? El cual dice que está estandarizado por 7 unidades de medidas básicas como el metro, el kilogramo, el segundo, el kelvin, el amperio, el mol y la candela, ¿ya? De acuerdo a la industria a la que se va a dirigir, va a corresponder cada una, ¿cierto? Que definen a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales y que han sido elegidas por convención, ¿ya? Eso es muy importante, por convención. Entonces, esto es internacional, ¿cierto? Toda esta información que vemos acá es internacional, son las equivalencias, y nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es una regla de 3 básica para poder convertir una unidad mayor a una unidad más pequeña y viceversa. Entonces, por ejemplo, específicamente en el caso, lo que vamos a tener que hacer es traspasar de 1K USB es igual a 1000 USB. Entonces, para transformar los 95.000 K USB, tenemos que simplemente multiplicar cruzados y dividir, ¿cierto? 95.000 por 1000 dividido en 1 nos da 95 millones de dólares. Entonces, el KUSD lo que significa son miles de USD, ¿ya? Entonces, simplemente para poder pasar a una unidad más pequeña, tendríamos que multiplicar por 1000, ¿ya? Y en lo contrario, bueno, sería simplemente la regla de 3 como la vemos acá, multiplicar cruzado y divido. Y me da este resultado de acá, que es muy importante para el caso, ¿ya? Dice, el dólar estadounidense o dólar americano se puede abreviar como un peso, US peso o su estándar internacional, que serían USD dólares, ¿cierto? Y bueno, a nosotros lo que más nos interesa como ingenieros comerciales, a lo mejor esta parte es como muy científica, ¿cierto? Es para las personas que se dedican a la operación directamente, como, no sé, químicos, por ejemplo, en el caso de farmacéutica, nosotros en el fondo nos interesa el tiempo, la distancia y el dinero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo les dejo de tarea que practiquen la conversión de unidades de día, de mes, de año, la distancia de kilómetro a metros, metro a kilómetros, ¿cierto? Con la misma regla que ya vimos acá, ¿cierto? Una regla de 3. Aquí buscando las equivalencias, a cuánto equivale un kilómetro, a cuántos metros equivale, ¿cierto? Un metro, a cuántos kilómetros equivale, viceversa. Cómo podemos transformar de día a mes, de mes a año y viceversa. Y también el dinero. Y esto también se vuelve a repetir. Ojo, ¿ya? Listo, esa parte es con conversión de unidades. Ahí me comentan si hay dudas. Ahora nos vamos directamente con el caso.
Entonces dice, el enunciado 1 dice, la empresa Flybird S.A. se dedica al mercado de vuelos charter de pasajeros. Maneja cierta información sobre el descubrimiento de un nuevo yacimiento minero en la ciudad de Vallenar, el cual alberga kriptonita, un mineral muy cotizado por las empresas chinas para la manufactura de chips de celulares. Según el informante del gobierno, la explotación del mineral iniciará el próximo año, por lo que como empresa se ponen el objetivo de abrir una ruta comercial que conecte la ciudad de Vallenar con Santiago, con el fin de ofrecer un servicio de vuelos ejecutivos a la empresa que se adjudique la explotación de yacimientos. Listo. Entonces, tenemos esta tabla, ¿ya? Que serían los datos de los jets. Tenemos dos tipos de jets. Tenemos el Gulfstream G280 y tenemos el Gulfstream G150. Tenemos una columna de ítems, una columna de unidades de estos ítems y tenemos los valores que nos dan por cada uno de los ítems, ¿ya? Y por cada jet. Dice que hay supuestos, las distancias a recorrer son 842 kilómetros realizando 2 viajes diarios por semana, ¿ya? Esa es la distancia a recorrer, realizando 2 viajes diarios por semana, ¿ya? La tasa de descuento es 14%. Un pasaje tiene un valor de $120 por pasajero y se estima que los viajes estarán compuestos por 7 pasajeros en ambas aeronaves, ¿ya? Esta es la kriptonita, ¿cierto? Un mineral verde ficticio que aparece por ahí, por los cómics. No existe, por si acaso es ficticio. Y bueno, entonces aquí nos vamos directamente a las preguntas. Pero dice, conversión de unidades y recopilación de datos, ¿cierto? Nosotros ya recopilamos los datos, vemos las unidades, ¿cierto? Los pasajeros están en unidades, ¿cierto? Son 8 pasajeros para el G280 y 7 para el G150, 22 millones de dólares de inversión inicial para el G280 y 16 millones de dólares para el G150. Acá tenemos 5,12 de costo de combustible, es decir, este va a ser nuestro costo variable, está medido en $5,12 por cada kilómetro recorrido, ese es el gasto que genera, y lo mismo para el G150, es decir, $5,12 por cada kilómetro recorrido. El costo anual de mantención sería 0,684 millones de dólares para el G280 y 0,13 millones de dólares para el G150. Tenemos una vida útil de 10 años. Ojo con esto, es muy importante, una vida útil de 10 años para el Gulfstream G280, ¿cierto? Y esta tiene una vida útil de 8 años para el G150. Y luego tenemos el valor residual, ¿cierto? Que es un cierto porcentaje de la inversión, que va a ser el 60% va a ser de valor residual para el G280 y 40% para el G150, ¿ya? Ahí recopilamos los datos, ¿cierto? Genial. Ahora nos dice, realice un flujo de caja. Acá tenemos el flujo de caja, ¿ya? Entonces dice, la explotación de kriptonita iniciará el próximo año. Ya, ese es un dato a considerar, o sea que vamos a tener un año cero de inversión donde no vamos a operar, sino que vamos a comenzar a operar a partir del año 1, ¿ya? Por lo tanto, como el año cero no es de operaciones y es de inversión inicial, simplemente ponemos la inversión inicial dentro del flujo en el año cero. Eso es muy importante, ¿ya? Tiene que estar eso, ¿ya? Eso es lo que nos dice este dato, ¿ya? El objetivo de la empresa será abrir una nueva ruta comercial que conecte Vallenar a Santiago y ofrecer un servicio de vuelos ejecutivos a la empresa que se adjudique la explotación de yacimientos. Tu objetivo, entonces, como practicante de ingeniería comercial, va a ser evaluar la adquisición de las futuras aeronaves que servirán para conectar la ruta. Eso es lo que vamos a hacer nosotros con este flujo de caja. Entonces, todos estos datos que nosotros tenemos acá, estos ítems y estos dos activos que tenemos acá, lo que vamos a tener que hacer es evaluarlos, ¿cierto? Evaluar su adquisición para ver si es que nos sirve para el objetivo que nosotros queremos, que es conectar una ruta entre Vallenar y Santiago, ¿ya?
tenemos que la distancia total, ¿cierto? Ya la daban en los supuestos, va a ser 842 kilómetros, siempre con la unidad de medida, chiquillos. No puede ser simplemente a secas, porque tenemos que hablar con unidades de medida, no podemos asumir que la otra persona sabe en qué unidades nosotros estamos hablando. Sí, es muy importante ponerlo. La tasa de descuento es 14%, el costo del pasaje va a ser $120, ¿ya? Y la cantidad de pasajeros por viaje son 7 pasajeros. Entonces, el recorrido total, ¿cuál va a ser? Va a ser 842 kilómetros por 2. ¿Por qué? Porque yo voy ida y vuelta, ¿cierto? Estoy ida y vuelta, entonces de ida 842 y de vuelta 842, ¿ya? Por eso es el por 2. Son 2 viajes por día, y días del año son 365. Ya, entonces, ahora que ya recopilé todos mis datos, eso tiene que ser muy ordenado, chiquillos. Siempre recopilar toda la información y cerciorarse de que estén todos, realmente todos los datos en nuestro Excel. ¿Ya? Una vez que ya nos hayamos asegurado de que están todos los datos en nuestro Excel, nos vamos directamente a la construcción del flujo de caja. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos un flujo de caja? Primero, tenemos un costo de combustible, que esto va a ser un costo variable, ¿cierto? Tenemos un costo de mantenimiento, que este va a ser un costo fijo durante el tiempo, y tenemos una inversión inicial, ¿ya? Y además tenemos un valor residual asociado. Ahora, ¿qué es el valor residual en el fondo, cierto? Aquí yo les dejé una notita, dice, ¿qué es el valor residual en una inversión? El valor residual es el precio de venta de un activo, bienes y derechos después de que hayan llegado al final de su vida útil y restando el costo de venta. La vida útil es el periodo durante el cual el negocio amortiza este activo. ¿Ya? Con eso debería haber quedado clara la definición de valor residual. ¿Ya? Porque aquí es lo que vamos a explicar una vez rellenemos todo este cuadrito, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a construir va a ser las partidas. Esta va a ser la columna que primero vamos a construir. Vamos a identificar ingresos, vamos a identificar costos, vamos a identificar inversiones, vamos a identificar valores residuales, ¿ya? Una vez lo tengamos, vamos a ver la vida útil del activo. A ver, ¿cuánto vale, cuál es la vida útil del activo del G280? Son 10 años, perfecto, son 10 años, entonces lo que hago acá es escribir 10, el año 0, por supuesto, que es el año de inversión, hasta el año 10, que está acá, que sería la vida útil de mi activo, es decir, desde el año 1 al 10, que es cuando yo lo adquiero, lo ocupo, ¿cierto? El activo va a operar, va a funcionar, se va a depreciar, ¿cierto? Y va a llegar el año 10 y va a cumplir su vida útil. Probablemente vamos a tener que comprar uno nuevo, arrendar. No tengo idea qué vamos a tener que hacer, pero esa es otra decisión, ¿ya? Esa es otra decisión, a eso es lo que voy. Listo. Entonces tenemos el costo de combustible, que va a ser. ¿Cómo va a ser el costo de combustible? Primero tenemos el recorrido total, ¿cierto? ¿Por cuántos viajes son por día? Son 2. Los días del año son 365 días, ¿cierto? Entonces multiplico y lo dejo en términos de tiempo anuales, ¿ya? Por F15, que en este caso F15 corresponde al costo de combustible, ¿ya? Entonces yo tengo aquí distancia lo que recorre, por el costo de combustible, que serían dólares dividido en kilómetros, o sea, $5,12 por cada kilómetro recorrido. Entonces, en el fondo, nosotros aquí lo que estamos calculando es cuánto va a recorrer y cuánto es lo que va a gastar de combustible en todo ese recorrido que se llevó el Gulfstream G280. ¿Y por qué lo dividimos en esto? ¿Cierto? ¿Por qué lo dividimos en 1.000.000? Lo vamos a dividir en 1.000.000 simplemente por términos de número, porque no queremos trabajar con cifras muy grandes, entonces lo vamos a dividir por 1.000.000 y entendemos que en algún momento lo podemos multiplicar por 1.000.000 y tenemos el valor final. Ya. Ahora, hacia el lado lo arrastramos, ¿cierto? Porque para todos los años va a ser lo mismo, entonces simplemente pescamos aquí y arrastramos hacia el lado, arrastramos, ¿cierto? Y sería 6,29 hasta el año 10. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo ejercicio.
¿ya? Luego, entonces, nos vamos a costos de mantenimiento. ¿Cuál es el costo de mantenimiento del G280? 0,684. Eso va a estar en millones de dólares, por lo tanto, genial, me sirve para lo que en términos de número. Así que lo dejo tal cual y simplemente fijo hacia el lado. ¿Ya? Y listo. Tengo mi inversión inicial, entonces tengo mis costos, ahora me voy a mi valor residual. ¿Qué dice el valor residual? El valor residual dice que es un 60% de la inversión. Entonces serían 60% de, siempre cuando dice 60% de algo, significa que hay una multiplicación involucrada en el medio, ¿cierto? Entonces sería 60% de 22, que sería la inversión inicial. Entonces yo me voy a mi tablita, ¿cierto? Me voy a mi tablita. En el año 10 ya cumplió mi vida útil el activo, entonces va a ser el año 10 donde yo voy a tener que multiplicar la inversión por el valor residual, que sería el 60% de 22. ¿Por qué la inversión va negativa? Porque es una inversión, es un desembolso, ¿ya? Entonces va negativa. Y lo pongo siempre al final, porque aquí es cuando ya cumple mi vida útil el activo. Una vez que ya tengo toda mi tablita rellena, lo que hago es calcular el flujo de caja neto. Eso significa FCN, flujo de caja neto. Entonces lo que hago es simplemente hacer la sumatoria de todas las partidas hacia abajo y luego tiro hacia el lado. Hacia el lado. Ay, ahí. Ya hago la sumatoria, ¿cierto? De cada una. Ahí, como pueden ver, ¿cierto? Está la sumatoria de cada una. Y aquí tenemos la última también. Y luego ya tenemos nuestro flujo de caja neto. Listo. Terminamos con el primer activo. Antes de calcular VAC-ICAE, me gustaría explicar al tiro el flujo de caja del segundo activo y luego nos vamos al cálculo del indicador, ¿ya? Entonces, mismo ejercicio para el G150, ¿ya? Entendemos que todo esto va a estar en millones de dólares, así es que por eso también aquí podemos dividir por 1.000.000, ¿ya? Listo, entonces tenemos lo mismo, combustible, ¿cierto? Esto va a ser un costo, combustible, mantenimiento, aquí tenemos otro costo, inversión, ¿cierto? Lo que vamos a invertir, cuánto va a ser lo que vamos a invertir, y nuestro valor residual. Listo. Entonces tenemos en el año cero vamos a tener una inversión inicial de 16 millones de dólares, ¿ya? Y luego en el año 1 vamos a tener los costos que se calculan de la misma manera, ¿cierto? Multiplicando el recorrido total por los viajes por día, por los días del año, y luego se lo multiplico por el costo variable, que en este caso sería el costo de combustible, ¿cierto? Que sería 5,12, que es el mismo costo que tiene el G280, ¿cierto? Porque utilizan el mismo combustible y se divide por 1.000.000, que en el fondo es por efectos del número, para no tener un número tan gigante, ¿ya? Y tenemos que nos da 6,29. 6,29 para todos los años. Luego tenemos el costo de mantenimiento, que va a ser fijo por los años de que dure el activo, ¿cierto? La vida útil del activo, y que va a ser 0,13. Eso va a ser el costo anual de mantención, te lo dice en el enunciado, y va a ser fijo para el lado. Y bueno, acá también tenemos un costo, un valor residual asociado, ¿cierto? Que el valor residual del G150 va a ser el 40% de la inversión inicial, entonces sería 40% por 16, y dejamos la inversión negativa. Listo. Y luego calculamos nuestro flujo de caja neto, que en el fondo sería la sumatoria, como ya lo habíamos dicho antes, la sumatoria de cada una de las partidas. ¿Ok? Listo. Si se dan cuenta, el único que nos quedó distinto, el flujo, el único año de flujo que nos quedó distinto es el último, ya por este valor residual asociado. ¿Ya? Listo, tenemos nuestro flujo construido. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar la decisión. Y para tomar esta decisión de inversión, ¿cierto? Tenemos que calcular el valor actual de costos y el costo anual equivalente. ¿Con qué activo nos vamos a quedar? Como vimos anteriormente en la teoría, tenemos que quedarnos con el activo de mínimo costo.
Por lo tanto, tenemos que primero calcular el VAC para el Gulfstream G280 y luego el VAC para el Gulfstream G150. ¿Y cómo se calcula? Se calcula simplemente con la fórmula BNA. Siempre para el VAC se calcula con la fórmula BNA de Excel. ¿Ya? Entonces, primero lo que hacemos es poner nuestra tasa de descuento. Si se dan cuenta, la fórmula de Excel nos pide ciertos parámetros o argumentos para meter a la fórmula y que nos entregue cierto valor. Entonces, lo que hacemos es meter como argumento dentro de la fórmula la tasa de descuento, luego metemos el rango, que sería el rango de flujo de caja neto, desde el año 1 hasta el año 10, ¿ya? Que son los años de operación que no incluyen a la inversión inicial, y luego le sumamos la inversión inicial. Si se dan cuenta, esta fórmula es la aplicación de la fórmula de VAC que nosotros desarrollamos a mano, ¿ya? Porque si se dan cuenta, aquí le suma la inversión inicial, y acá sacamos con la tasa de descuento, ¿cierto? Esta sumatoria de los costos totales al final del periodo T traída a valor presente, ¿cierto? Entonces hacemos esta sumatoria de costos totales traída a valor presente y le sumamos la inversión inicial. Y ahí tenemos el BNA. Una vez tengamos el BNA, tenemos que calcularlo también para el Gulfstream G150, ¿ya? Entonces lo calculamos también y podemos llegar al resultado de que aquí son 54,84 millones de dólares de costo, de valor actual de costo, y aquí nos da 43,56 millones de dólares. ¿Cuál es más pequeño? ¿54,84 o 43,56? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento. Ah, es más pequeño entonces el G150, entonces con ese me quedo, ¿ya? Con este va a ser el activo con el que me voy a quedar. Lo puse con un color ahí, ya. Este va a ser el activo con el que yo me voy a quedar. Entonces, es el de menor costo. Porque este es muy caro, ¿cierto? Igual tenemos una diferencia, a ver, ¿de cuánto es el delta? Una diferencia igual a 11,28 millones, imagínense, nos equivocamos en esta decisión y elegimos este. O sea, igual es harta la diferencia en plata, entonces por eso es que este mecanismo es muy útil para las empresas, ¿ya? Sobre todo para las que están haciendo proyectos y sobre todo para la industria también, ¿ya? Luego tenemos el costo anual equivalente. El costo anual equivalente se calcula con la fórmula pago, ¿ya? Con pago. Entonces, simplemente vemos la misma lógica de Excel, ¿cierto? Tenemos que entregarle argumentos para que la máquina nos calcule el valor de CAE que necesitamos. Primero metemos la tasa de descuento, que en este caso va a ser 14%, aquí está. Luego tenemos el número de periodos, que corresponde a la vida útil del activo, ¿ya? Serían 10 años, por eso aquí hay un 10 años. Y luego ponemos un valor actual de costos, que es lo que calculamos anteriormente, de menos la casilla, ¿ya? Ojo con este negativo. O ponen el negativo aquí, si nosotros quitamos este negativo y lo ponemos adelante, aquí, si se dan cuenta, nos cambia. ¿O no cambia? No cambia, ¿cierto? Entonces tenemos dos maneras de hacerlo. O ponemos el negativo adelante y nos queda igual, o simplemente ponemos el negativo aquí en back y también nos va a quedar el mismo valor, ¿ya? Pero lo importante es poner el negativo, eso, ya no se les olvide. Pueden hacer menos pago o menos el back, ¿ya? Y esto es en términos de fórmula. Recuerden las fórmulas de CAE, que es la que vimos anteriormente, ¿cierto? Que era esta, back. Por eso incluimos el back, ¿ya? Entonces, luego nos vamos a aquí, ya. Listo, tenemos nuestro CAE, ¿cierto? Y luego acá aplicamos la misma fórmula. Pago, tasa de descuento, 8, número de periodos va a ser 8 porque es la vida útil del activo y el valor actual de costos que ya lo calculé arriba. Entonces, me va a dar, y este está negativo, ¿cierto? Si yo quiero pongo el negativo adelante o lo pongo aquí, da lo mismo, me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? 9,39.
incluso, y aquí nos vamos por el costo mínimo también. Entonces, mira, imagínate, el Gulfstream G150 tiene los dos costos mínimos. Entonces, súper, esta va a ser la alternativa con la que yo me voy a quedar. Una vez que yo ya he calculado todo el flujo de caja, ya tenga la información lista para poder decidir, elaboro mi respuesta, ¿ya? La alternativa de aeronave más conveniente para cubrir la ruta de Vallenar-Santiago es la Gulfstream G150, dado que su VAC es menor que el de Gulfstream G280, opción de mínimo costo. Y su CAE también es menor, así que también es una opción de mínimo costo, ¿ya? Esto va a ser el ejercicio que más o menos ustedes van a tener que hacer en el viernes durante el caso número 1, ¿ya? Eso. No pregunto si hay dudas porque ustedes me pueden escribir, ¿cierto? Está mi correo disponible, cualquier cosa, si es que no se entendió algo o si es que les quedó alguna duda, me pueden escribir, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a acá. Vamos a leer igual acá el solver, luego nos vamos a ir a la parte 2 de Diego, ¿ya? Dice, enunciado 2, el solver, ya. Esto lo decidimos como equipo docente pasar, ya que esto se ocupa mucho en los cursos de más arriba. Cuando lleguen a investigación de operaciones los van a ver siempre, ¿ya? Así es que, por eso es que queremos enseñarlo ahora y a ver si es que les interesa aprenderlo, ¿ya? No se va a evaluar, ojo, no va a ser evaluado, simplemente va a ser evaluado esta parte, ¿ya? Pero esto es para que ustedes tengan conocimiento de que existe y que lo pueden utilizar y que es una herramienta muy útil, ¿ya? Listo, entonces dice, el enunciado 2 es un solver, dice, el mercado le ofrece una tecnología que aumenta la inversión en $0,7 y reduce los costos operativos de $0,5 para el activo Gulfstream G280. Esta tecnología puede ser adquirida más de una vez, designa las variables que se verán modificadas y mantenga lo demás constante, es decir, ceteris paribus, ¿ya? Simplemente voy a mover las variables que van a ser modificadas y todo lo demás va a estar constante. Ojo con eso, ¿ya? Realiza una tabla que contenga los posibles valores de costo anual equivalente sujeta a las siguientes restricciones. Entonces aquí tenemos 3 restricciones, ¿ya? Que va a ser el costo variable y la inversión, ¿ya? Va a haber un juego acá, en el fondo va a ser un juego entre el costo variable y la inversión. Ya, para que se lo imaginen y llevarlo más a tierra, puede ser, por ejemplo, un activo o una máquina que sea cara, ¿ya? Una máquina muy lujosa, por ejemplo, tecnológica de último modelo, puede que la inversión sea muy grande en un comienzo cuando yo vaya a adquirir esta máquina, ¿cierto? Porque tiene ABC cualidades que en el fondo, en términos de costos variables, me va a hacer ahorrar. ¿Pero por qué? Porque puede que esta máquina utilice un combustible verde, por ejemplo, o utilice un combustible que no sea tan costoso, ¿ya? Y esa inversión grande que yo hice luego va a ser compensada por estos costos variables. Entonces, en el fondo va a haber una relación costo-eficiencia, inversión-eficiencia con el activo y la inversión que yo voy a hacer en un inicio y los costos variables, ¿cierto? Se va a ver compensado. En el fondo, a lo largo del tiempo voy a ver balanceada este gasto, ¿cierto? Esta inversión y con estos costos variables, ¿ya? Eso es principalmente lo que tienen que entender, ¿ya? Luego, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Ya? Aquí nos vamos a ir a esta parte. ¿Cómo se hace? Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto? Sabemos que G280 y G150 son los que están en juego, ¿cierto? Los costos variables son los mismos, 5,12 y 5,12 para ambos, por cada 1 kilómetro son $5,12 en costo de combustible. Luego que tenemos los datos de recorrido, viajes por día, días del año, tasa de descuento, pasajero y el valor del pasaje, que me lo entregaban los supuestos del problema inicial, y también la tablita que me entregaban del supuesto del problema inicial, ¿ya? Acá nosotros vamos a tomar la opción de mínimo costo, es decir, la que calculamos anteriormente, que nos quedamos con el G150 porque era el que tenía el menor costo, es decir, con este nos quedamos, con este avioncito nos quedamos, ¿cierto? Con este. Ya. Este es el que vamos a comprar. Bacán.
Ya, entonces nosotros venimos y copiamos, ¿cierto?, nuestro flujo de caja para tenerlo enlazado al flujo de caja. Por eso es que es como en términos de Excel para tener enlazado todos los datos, ¿ya? Porque cosa de que yo cambie algo y luego se actualice la tabla, no que tenga que hacerlo a mano, ¿ya? Entonces acá tenemos nuestro BAC y nuestro CAE calculado, ¿cierto? Y luego, ¿qué hacemos? Dice, tenemos las restricciones, ¿cierto? Vamos a hacer un proceso que se llama datos. Nos vamos a ir a Solver, y en Solver se les va a abrir esta ventanita, ¿ya? ¿De qué nos sirve Solver? Solver es una herramienta de Excel que nos permite encontrar un máximo y un mínimo a partir de ciertas restricciones que yo le entrego al programa, ¿ya? Yo puedo ir agregando restricciones, la cantidad de restricciones que quiera, y además elegir un método de resolución, ¿ya? Existe el método GRG non-linear, ¿cierto? Existe el método simplex y el método evolucional, ¿ya? Estos son los 3 métodos. Ustedes los van a dejar ahí, ¿no? ¿Ya? Porque todavía no ven esa matriz. Establecer objetivo. ¿Cuál va a ser nuestra celda objetivo en el fondo? J17. ¿Cuál es nuestra celda objetivo? Es el 10,51. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer a calcular nuestro CAE máximo en el fondo. Lo vamos a calcular considerando este CAE, ¿ya? Que fue el que calculamos anteriormente. Entonces vamos a buscar un CAE máximo de acuerdo a la variación de la inversión con respecto a los costos variables. Eso, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a tener adentro de esta tablita que lo va a calcular el solver va a ser CAE, ¿ya? Todo esto va a ser CAE, y esto de acá, con esto de acá, son las variables de inversiones que van a ir creciendo a cierta tasa, ¿ya? Y estas van a ir decreciendo a cierta tasa asociada. ¿Cuál va a ser la tasa? La que me indican las restricciones. Yo tengo la restricción 1, que la tengo aquí. Vamos a volver por acá. La restricción 1 es de costos variables, la restricción 2 es de costos de inversión, y la restricción 3 es de costo anual equivalente. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos nosotros es simplemente, primero, tener las restricciones, buscar un costo variable mínimo. ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo encuentro este costo variable mínimo? Simplemente reemplazando. Aquí le puse rem para que se acuerden. Rem. Yo reemplazo, ¿cierto? Reemplazo el 5,12, lo reemplazo en mi restricción, es decir, 5,12 por 1 más 0,3. Eso me va a dar un mínimo. Y me va a dar 3,58. Lo pueden hacer en su calculadora, no sé. El máximo es a partir de la inversión, ¿cierto? Que ahí me da un máximo de 25,3. Y luego un CAE máximo, que hago el mismo trabajo. Ya, listo. Entonces, lo que hago acá es que va a ir modificando las variables de costo, los costos variables los va a ir modificando porque van a ir decreciendo a cierta tasa asociada, y los costos de inversión van a estar modificando también porque también van a tener una tasa de crecimiento. Los de costos variables van a tener una tasa de decrecimiento y los de inversión de crecimiento, ¿ya? Aquí hay varias tablas como creadas. Estas, por ejemplo, estas que ven acá, son tablas creadas como al azar en realidad, como para probar la herramienta, todo esto. Pero en el fondo la tabla que ustedes tienen que fijarse está de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo construyo esta tabla? Primero pongo el 10,51, que sería el CAE, ¿ya? Y 22 y 5,12. ¿De dónde saco esos valores? El 22 sería la inversión inicial que se ejecuta en el año 0, ¿cierto? Y el 5,12 va a ser el costo variable, que en el fondo está asociado al costo de combustible.
el costo de combustible va a tener una tasa de decrecimiento del 5%. Entonces, lo que yo tengo que hacer es simplemente ir quitándole menos 0.5. Menos 0.5 hacia abajo porque son los que se van a modificar y hacia el lado, por ejemplo, va a estar creciendo 0.7. Ustedes pueden hacerlo crecer a lo que quieran, en realidad simplemente tienen que acotarse a la restricción, ¿ya? Es decir, el valor tiene que estar comprendido entre 0,3 y 5,12, ¿ya? Ustedes pueden elegir lo que quieran, el valor que quieran, es decir, no sé, si quieren hacer crecer la inversión en 0,5 está bien, pero si lo hacen en 0,1 no, porque ya nos pasamos del límite inferior, ¿se entiende? Entonces, ese sería nuestro límite inferior y tendríamos un límite superior, ¿ya? Una vez tengamos esto construido, ¿cierto? Como está aquí, ¿cierto? Que yo puse eso. Por ejemplo, esta la hice crecer con 0,5 para el lado. 0,3 para abajo. Listo. Una vez ya tengamos eso creado, ¿cierto? Nos vamos aquí a datos, solver, y vamos metiendo las restricciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi celda objetivo? Mi celda objetivo va a ser el CAE, ¿cierto? Porque lo que quiero que me entregue, en el fondo que vaya modificando las variables de inversión con respecto a las de costo variables y me entregue valores de CAE, que me indiquen una combinación que nos entregue un CAE máximo en el fondo. Es decir, las combinaciones las voy a ir haciendo con estos parámetros de aquí, ¿ya? Entonces, calculo un máximo, cambio las celdas variables, agrego todas las restricciones, ¿cierto? Que aquí las voy a ir agregando y, bueno, resolver, ¿ya? Esto fue lo que tiró, ¿ya? Esta fue la tablita que tiró. No lo voy a hacer ahora, ¿ya? Porque si no se va a hacer muy larga la ayudantía, pero no lo voy a hacer ahora, sino que lo podemos ver en la próxima ayudantía si quieren, así como que lo hacemos en vivo. Prefiero que me hagan sus dudas como en el momento, más que... Porque esto en el fondo no entra en la prueba, entonces prefiero dar énfasis en lo que le entra para el viernes, ¿ya? Si tienen dudas de cómo resolver el solver, me comentan por correo o si no, lo vemos en la próxima ayudantía. Ya. Entonces, estos van a ser los valores que me va a tirar. Ahora, tengo mi tabla construida, ¿cierto? Se me modificaron los valores que correspondían. ¿Y con cuál me quedo? Con este. Este va a ser, me puedo quedar tanto con esta. Mira, lo que pasa es que la solución es una diagonal, ¿ya? Porque esto es una matriz, en el fondo, lo que me está entregando es una matriz. Entonces, la diagonal de la matriz va a ser la solución a mi problema, ¿ya? Yo me puedo quedar con esta solución. Entonces, para cada uno de estos CAEs, yo tengo una combinación distinta. Por ejemplo, 10,51, mi combinación serían 22 de inversión y 5,12 de costo variable. 10,03 serían 22,7 de inversión y 4,62 de costo variable. 9,55, lo mismo, listo. Pero yo, por ejemplo, me decidí quedar con esta. De hecho, aquí es 7. Ah, pero es que es 1. Bueno, acá pusimos 1 porque lo hicimos en base a esta tabla, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, como que depende del analista, ¿ya? Depende de la persona que lo esté analizando. Entonces, aquí también establecimos nuestra celda objetivo, ¿cierto? Hicimos crecer nuestra inversión en 0,5 hacia el lado y le quitamos 0,3 a los costos variables hacia abajo, ¿cierto? Aplicamos el solver y nos quedamos con la diagonal, pero nos vamos a quedar con esta combinación de 24,5 y 3,62 de costo variable y de inversión, ¿ya? Entonces, esa sería nuestra solución. Como nuestra solución final sería quedarnos con una combinación de costo variable de 3,62, una combinación de inversión de 24,1 y un CAE de 9,01, en este caso. 9,1, de hecho. 1. Ahí. Ya. ¿Se entiende? Entonces, listo. Eso sería la segunda parte, pero como les digo, ustedes quédense con esta, ¿ya? Con esta parte que en el fondo es lo que les va a entrar en el caso, tengan ojo con lo que es la conversión de unidades, ya que en eso se pueden caer, pero fuera de eso no habría ningún otro inconveniente. Ya, esa sería la ayudantía del día de hoy. Espero que les haya quedado claro y si tienen dudas me tienen que escribir en un correo y si no lo vemos
bueno, ya el caso es el viernes, así que ya sería solo correo, si no lo podemos ver en la universidad, no hay problema, me pueden hablar, se acercan, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten. ¿Ya? Eso. Adiós, que les vaya muy bien.